Vamos a arrancar este panel de innovación y comunicación, que es un tema apasionante, amplio. Podríamos hablar de 1000 cosas dentro de la innovación en el mundo previsional, pero particularmente vamos a acotar esto a tres grandes bloques. El bloque de cómo las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, está empezando a redimensionar la forma en cómo nosotros podemos procesar la información y la cantidad de información que podemos procesar. El segundo bloque de cómo podemos con esa información tomar mejores decisiones para el diseño de la comunicación y además cómo alimentamos correctamente a la inteligencia artificial para que nos dé buen output. Y finalmente vamos a hablar de algunos ejemplos. Para aterrizar toda esta información, tenemos unos invitados de lujo que ahora voy a presentar. Y quería dejar un dato primero. En el último reporte, OpenAI ha planteado que usuarios activos que tienen en el último periodo son más o menos 900 millones. Gemini plantea que son unos 700 millones. Estamos hablando de 1.500 millones de personas que están utilizando activamente la inteligencia artificial en su día a día. ¿Sí? Levante la mano quien utiliza inteligencia artificial de alguna manera, por favor. Levante la mano. Bueno, acá estamos el 90%. Resulta que 1 de cada 5 personas que están en el mundo digital ya utilizan esta herramienta recurrentemente. ¿Cómo está cambiando las reglas de juego? Para ver ese y otros temas, quiero presentar a nuestros panelistas. Primero a Lucas Gaitán, presidente ejecutivo de Unipago, con más de 30 años de experiencia. Me dijo que son cerca de 40, pero que no lo diga. Lucas ha liderado la digitalización previsional, convirtiendo Unipago en un referente regional en innovación, centralizando los datos y adoptando tecnologías avanzadas para la seguridad social en República Dominicana. Así es que un aplauso, por favor, para Lucas. Y tenemos a Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación en Amafore. Nieves es una apasionada de mejorar la vida de las personas, ha liderado esfuerzos claves en México para involucrar a jóvenes y cerrar brechas de género, conectando educación financiera con el impacto social y emocional. ¿Cómo se vinculan las emociones con la inteligencia artificial? Hoy lo veremos. Gracias, Nieves. Y tenemos a Diego Valero, que lo hemos presentado muchas veces a lo largo de estas jornadas, pero Diego es un referente en economía de comportamiento aplicada a pensiones, en Behavioral Pensions. Ha sido reconocido hace poco por el IP Outstanding Contribution Award, que es el premio más importante en Europa. Yo sé que a Diego no le gusta que haga esas cosas porque se ruboriza, pero tengo que mencionarlo. Y aplicando sobre todo muchos nudges al mundo de la apps, de la industria de pensiones. Entonces nos va a contar también cuáles son esos empujoncitos conductuales que necesitamos para vincularnos mejor al sistema. Así es que muchas gracias, Diego. Y bueno, vamos a calentar motores, empezando con Lucas. Lucas, quiero empezar contigo. Hace un año el panorama tecnológico era otro. Y no sé si sienten ustedes lo mismo, pero lo que yo hacía hace 2 meses con IA ya no es lo que hago hoy, ¿no? Queda obsoleto todo muy rápidamente. Es más, hablaba con algunas universidades y ellos me planteaban que lanzaban programas de IA y los han tenido que descontinuar porque el problema es que preparaban y mientras preparaban ya salía algo nuevo que dejaba obsoleto lo que estaban preparando, ¿no? Entonces, esto está cambiando radicalmente el mundo. Hoy hablamos de inteligencia artificial, además agéntica. ¿Cómo está transformando esta tecnología la eficiencia en el procesamiento de datos, ¿no? ¿Y qué relevancia estratégica cobra además en una organización como Unipago, ¿no? Que tiene la ventaja de centralizar esa información? Cuéntanos, Lucas. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Un punto importante, primero que todo, y es que yo sí soy el hermano mayor de Diego, o sea que por favor tengan el tema claro aquí. ¿Qué hace Unipago? Unipago es, en México lo deben conocer bien porque somos como Procesar en México. La diferencia es que en República Dominicana Unipago centraliza todas las operaciones y toda la base de datos y todo el sistema operativo como tal del sistema de seguridad social integral. Eso quiere decir que además de pensiones también pasan por nuestras cuentas, nuestros sistemas, tanto pensiones, salud como riesgos laborales. Eso nos da un modelaje y un alcance con el tema de data muy enorme. Cuando conversábamos un poco sobre este tema y lo que íbamos a hablar en este panel,
Yo le decía a Diego, hace un año cuando estábamos sentados en Bilbao mirando este tema, no estábamos pensando en lo que estamos hablando hoy sobre inteligencia artificial, o por lo menos sobre tecnología. Y para poder hablar de inteligencia artificial, y que no me pase lo que le pasó a Francesco ayer, que todos han hablado ya de inteligencia artificial antes que yo, por lo tanto lo que voy a hablar tal vez lo voy a repetir, es que a inteligencia artificial debemos dividirla en dos partes. Lo que puede llamarse la inteligencia artificial tradicional, la que todo el mundo hoy levantó la mano, estoy seguro que es así, y la otra parte es lo que es la inteligencia artificial agéntica. Yo no me voy a dedicar a la tradicional, porque la tradicional básicamente es una gran enciclopedia de respuestas muy rápidas y que todo el mundo hoy busca, y la inteligencia artificial para dar respuestas es muy buena. Pero hablemos de la inteligencia artificial agéntica, que digamos que es la evolución que ha tenido. ¿Cómo hacer para que el modelo sea más un modelo conversacional, de empresas conversacionales? Y la inteligencia artificial agéntica es eso exactamente hoy. Es salir del famoso esquema en donde todos los datos están por almacén y no se hablan entre ellos, y es cómo utilizar un mecanismo en donde el sistema, la inteligencia artificial como tal, no solamente utiliza la data que existe en todos los diferentes repositorios, se conecta entre ella, sino que además da respuestas, analiza, genera opciones, caminos y rutas para dar respuesta. Hoy en día, el que no tiene agentes en su esquema de trabajo, digamos que está atrasado en su proceso. Unipago es una de esas compañías que está llevando a todo el modelo y lo está transmitiendo incluso al sistema de seguridad social para que las compañías se vuelvan en compañías agénticas y conversacionales. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cómo realmente utilizar la inteligencia artificial para disminuir costos y utilizar la información con tecnología para que las respuestas sean muy rápidas. Como si en algún momento una actualización de un dato de un ciudadano permite que inmediatamente se pueda identificar cuáles son los beneficios que un afiliado puede obtener para pensión. Ese ejercicio hace un año, 2 años no lo podíamos vivir. Teníamos que investigar demasiada información, analizar demasiados datos para sacar respuestas. Esto se hace hoy en microsegundos, en nanosegundos. Por lo tanto, la velocidad que utilizó hoy el modelo del mundo para utilizar tecnología ha cambiado en muy pocos meses. Hace un año frente a hoy estamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, compañías como estas que manejan y procesan data permanente ayudan a sistemas como el de pensiones a generar información necesaria para acompañar, asesorar, apoyar, dar información, generar mucha data que nos ayuda. ¿Cuál es la diferencia entre la generacional y la agéntica? Es que la inteligencia artificial agéntica predice. Lo que nos hemos acostumbrado a manejar inteligencia artificial, data, internet, etcétera, consultas, siempre vemos historia, porque cuando consultamos, preguntamos algo que nos da hacia atrás. Agéntica nos da futuro, por lo tanto el objetivo es absolutamente diferente. Muchas gracias, Lucas. Queda claro que la tecnología es este habilitador potente, ¿no? Cómo nos puede abrir nuevas puertas que antes quizás eran inimaginables. Pero claro, para que esa máquina funcione necesitamos el input que alimenta esa maquinaria. Y ahí, Nieves, quiero preguntarte cómo estamos haciendo, desde tu visión estratégica de la industria además, cómo podemos transformar esa narrativa para dejar atrás las suposiciones de gabinete, ¿no? Y hace unos años teníamos que imaginar cómo pensaba la gente. Bueno, podíamos hacer algunos focus y unas cositas, ¿no? Pero hoy ya tenemos mucha más información. ¿Cómo utilizamos esos datos y además cómo le introducimos datos de valor a estos sistemas? Pues gracias, David, gracias a todo el equipo que organizó este foro por además darle espacio a este tema, porque creo que es importante. Creo que nos pasa mucho en los sistemas de pensiones que de repente nos concentramos acá en una nube de el manejo de los recursos y se nos olvida que pues, estos recursos son de millones y millones de personas y hay que justamente entender a esas personas y ver la forma de estar más cerca de ellos, ¿no? Yo creo que mucho de lo que ha pasado a lo largo de la historia de los sistemas de pensiones es que estamos adivinando permanentemente qué es lo que piensa la gente, cómo se han hecho muchos intentos de hacer cambios conductuales que son muy acotados, que son muy específicos, pero se han hecho desde un mundo acá como
etéreo, lejano. Y creo que es bien importante dejar de suponer y dejar de adivinar, ¿no? Los focus groups que mencionabas se tienen que seguir haciendo, pero creo que sí aprovechar todos estos canales que hay. También es más fácil que nunca hacer buenas encuestas, entender bien qué es lo que está pensando la gente. Entonces, en Emafor hemos empezado a hacer un esfuerzo de encuesta, de saber qué es lo que piensa la gente con respecto a su ahorro para el retiro, con respecto a su jubilación y justamente teniendo esa información, teniendo ese input, entender por dónde tenemos que contrastar la información, los mensajes, etcétera. Pero también justamente aprovechar toda esta parte que platicaba Shlomo de los digital twins, de empezar a hacer experimentación con inteligencia artificial, incluso preguntarle a la inteligencia artificial lo que probablemente le está preguntando mucha gente y ver qué contesta, porque de pronto pues no es lo mismo o no es lo que quisiéramos que conteste. ¿Cuáles son las fuentes? ¿De qué se está alimentando? Y generar información que alimente a las inteligencias artificiales que cada vez son más. Y hacer este social listening en todos los campos, en la inteligencia artificial, en las redes sociales, en la calle, de qué es lo que está pensando realmente las personas con respecto a su jubilación. Y ahí creo que es bien importante también hacer un ejercicio de quién le está hablando a estas personas y cómo les está hablando. No todas las personas, todos nos vamos a jubilar, esperamos. La alternativa para no llegar a la jubilación no la queremos. Y ahí creo que querer decir todos somos iguales y todos pensamos igual, pues es un problema, y ahí estamos justamente trabajando en estos cajones, en dejar de querer pensar que todos son iguales y todos requieren la misma información, justamente generar estos perfiles de quién está cómo, y ahí para eso la inteligencia artificial y el trabajo que hemos hecho de conductual es importantísimo, analizar lo que la gente nos está diciendo, quién nos lo está diciendo, para ver cómo le hacemos llegar los mensajes de forma más adecuada, ¿no? Y una cosa que hemos entendido es que se lo tienen que decir pares en la medida de lo posible, que tiene que ser desde una óptica que no es acá arriba de yo te estoy explicando y tú deberías decir, tú deberías ahorrar más. Y Shlomo lo tenía ahorita, no lo mencionó explícitamente, pero lo tenía en sus láminas, el sentir que me están dando una clase, ya es así de por favor, ya no. ¿Cómo le hago para que sea algo más atractivo, que sea algo más empático? Y entonces una de las cosas que hemos visto también que pasa es a lo mejor partir de la base de no estás tan mal, ¿no? Y justamente de lo que hemos visto de tener estos esquemas mixtos, es valiosísimo decir, ya tienes un piso, ya tienes algo. El camino que tienes que recorrer para llegar a un buen ahorro no es tan grande como te han hecho creer durante años. Ahí vas avanzando, vas bien. Y entonces es mucho más fácil decir, bueno, pues entonces el esfuerzo que tengo que hacer es menor y atacar como esta parte del 1% de cambio de, ¿cómo se llama? Justo este pequeñísimo cambio es mucho más fácil de alcanzar, ¿no? Entonces, justamente es pensar que además de las herramientas que tenemos al alcance, también tenemos que darle diversidad a cómo estamos planeando las estrategias y quiénes estamos planeando las estrategias. Quien le va a explicar a un joven cómo tiene que ahorrar para su futuro, tiene que ser otro joven que tiene skin in the game, diríamos, ¿no? O sea, alguien que tiene lo mismo en juego. Si seguimos explicándoselo personas que tienen derecho a una pensión de beneficio definido, pues también van a decir, pues sí, pues es muy sencillo para ti decirlo, ¿no? Entonces creo que hay que hacer todos esos esfuerzos justamente para acercarse de mejor manera. Muchas gracias. Y hay un par de conceptos bien interesantes llevando al punto de vista conductual, ¿no? Los hermanos Heath, estos dos hermanos que hicieron una publicación de un libro que se los recomiendo, se llama Made to Stick, que es un libro relevante para saber cómo comunicar, ¿no? Ellos planteaban que hay un enemigo y el enemigo principal de la comunicación es la maldición del conocimiento. Es que estamos tan contaminados nosotros que suponemos que todo el mundo piensa como nosotros y que maneja los conceptos que manejamos, ¿no? Ahora ya se está limpiando, pero en algún momento le hablamos de valor cuota, pues, ¿no? Al afiliado. Entonces, claro, hay que golpearse la cabeza contra la pared para entender qué es una valor cuota, ¿no? Pero claro, cuando tú sabes ese concepto, crees que todo el mundo lo sabe y es muy complicado salir de ese espacio.
Y otro punto de repente lo que nos muestra Shlomo nos puede parecer que es un punto de vista futurista, que eso no va a pasar en el cercano tiempo con nosotros, y no, ¿no? De hecho, Amafore, yo sé que ya algunas cosas hemos estado ahí jugando con los Digital Twins y hemos tenido algunos resultados, entonces eso ya se está haciendo en México. Eso ya hay cosas que estamos explorando con estos Digital Twins. Diego, además de estos Digital Twins y estas herramientas que vamos desarrollando, desde tu mirada y esta mirada global, ¿cuáles son esos nudges, esos pequeños empujones que podemos tener en la industria y que la tecnología nos está permitiendo hoy incorporar? Bueno, lo primero les prometo que es la última vez que me subo aquí hoy. Estén tranquilos, ya no vuelvo más. Quería también comentar previo a esto algo que me ha recordado lo que Lucas estaba comentando y que tiene que ver. Yo mi carrera académica la empecé allá por el Paleolítico explicando estadística y me acuerdo de lo que era la inferencia estadística. Hoy en día, la inferencia estadística, que es trabajo con muestras, ya no nos sirve porque tenemos las poblaciones enteras y podemos trabajar sobre la población entera. Entonces, precisamente, y ahora sí vinculándolo con lo que dices, lo que nos permite, al final el objetivo está aquí puesto, comunicar. Ese es el objetivo, olvidémonos de lo demás. Lo importante es comunicar para que la gente comprenda. Y en la comunicación hay un emisor, un mensaje y un receptor. Entonces, tú estabas diciendo, el emisor cree que su mensaje lo va a entender el receptor, pero tenemos que cambiar esa dinámica porque el mensaje muchas veces es muy complicado y además desde la economía del comportamiento lo que sí decimos es que muchas veces el mensajero es el mensaje. Entonces, las cosas han cambiado muchísimo. Y de lo que estaban hablando hace relativamente poco tiempo los grandes gurús de la economía del comportamiento con respecto a nudges, que podían ser nudges genéricos, etcétera, ahora ya podemos hacer nudges one-to-one, podemos hacer nudges personalizados, hiperpersonalizados. Estamos cambiando la idea de trabajar sobre sesgos promedios en trabajar sobre los sesgos que cada persona tiene. Eso a lo que llamamos también, y me refiero de nuevo a la estadística, lo que hemos hecho siempre en estadística es tratar de clusterizar, de hacer distintos grupos con elementos comunes. Bueno, ahora podemos hacer clústeres de uno, segmentos de uno, donde podemos estudiar uno por uno. Y precisamente podemos hacer eso, cambiar ese concepto de sesgo promedio al sesgo individual de cada persona, pero ojo, no olvidemos algo, sesgo en el contexto, porque el contexto cambia y el sesgo cambia. Entonces tenemos que estar muy focalizados en eso. Y dentro de eso, yo creo que algunas de las cosas que sí podemos hacer tienen que ver precisamente con el tipo genérico de persona a la que nos dirigimos. Si consideramos esa palabreja tan horrible que voy a utilizar y que pido disculpas de antemano, si nos fijamos en el procrastinador, ese que utiliza el refrán tan famoso pero al revés, deja para mañana lo que puedas hacer hoy, el procrastinador tradicionalmente una forma de utilizarlo, el señor que ha estado 2 veces interrumpidamente con nosotros, nos lo explicó desde el principio con Richard Thaler, cómo el sistema de nudging y de Save More Tomorrow es precisamente para esos que procrastinan. Pero es que ahora la tecnología puede ayudar a eliminar la fricción constante de decisión, porque nos puede hacer la hoja de ruta completa en todo momento. Es decir, podemos utilizar un Save More Tomorrow digitalizado. Por otra parte, para los jóvenes que pensamos que están desconectados, según Edgar no lo están, los que están desconectados tienen eso que llamamos descuento hiperbólico, es decir, valoran muchísimo más un gozo presente que un gozo mayor, aunque sea mayor, si es futuro, ¿no? Esto que llamamos así
técnicamente descuento hiperbólico, que también tendríamos que hacérnoslo mirar, porque tenemos que cambiar también la terminología, ¿no?, en todo esto. Pero bueno, podemos utilizar nudges para ayudarles a visualizar su yo futuro, ¿no? Eso ya hay muchas cosas, pero lo podemos hacer realmente one to one, ¿no? Y para el trabajador informal, ahí seguramente el sesgo fundamental tiene que ver un poco con la aversión a la pérdida, y ahí de nuevo lo que podemos trabajar es con el encuadre, con el framing, con la forma en que explicamos las cosas. En lugar de hablar de aportación, poder hablar tal vez de una especie de seguro de consumo futuro, y tratar de que esos nudges sean también just in time, porque un nudge fuera de lugar no nos sirve para nada. Yo creo que esas son algunas de las cosas que me gustaría poner encima del tablero. Perfecto. De hecho, hay mucha investigación que muestra, y a veces nosotros lo compartimos de manera directa y algunas personas se molestan, que la información no sirve para nada. Hablando de información per se, ¿no? La información sirve si es que esa información logra habilitar algún comportamiento, ¿no? ¿De qué nos sirve que la gente conozca de grasas polisaturadas si las va a seguir comiendo? No sirve de nada, ¿no? Nos serviría si es que eso detona un comportamiento. Y uno de los nudges, efectivamente, que vemos que tiene mayor acción es que cuando tú logras concientizar a la persona, en ese momento haz que decida. Y en ese momento genera el contrato futuro a que tenga ese comportamiento, ¿no? Entonces eso nos redefine también la comunicación, en términos de la comunicación no tiene que verse como información, tiene que verse como un proceso de persuasión, de lograr que un comportamiento se detone a través de la información, ¿no? Y ahora, en esa medida, Lucas, quería ir hacia este punto que planteabas, que hay que conversar con la data, y la data nos puede dar información, ¿no? Si nos puedes dar un par de ejemplos, ¿cómo es qué tipo de insights podemos obtener hoy que no podíamos obtener hace un par de años? ¿Qué predicciones podemos tener hoy que antes eran imposibles tener? Déjame poner un poco en contexto el momento. Los que hemos leído a Noah Harari en sus últimos 4 libros, desde Sapiens hasta Nexus, empieza uno a sentirse nervioso respecto a cuál va a ser el futuro realmente de la empleomanía. O sea, ¿quiénes somos los que vamos a aportar para pensión si el 60% de los trabajos o 70% se van a terminar? Como que, ¿de dónde proviene todo esto? Al final, ¿qué es lo que vamos a ahorrar si no vamos a tener ni siquiera empleo? Entonces empieza uno a mirar dónde la inteligencia artificial empieza a jugar un elemento fundamental que cambia un poco el futuro. Si miramos a la inteligencia artificial, en particular la agéntica, como algo que se puede denominar una fuerza de trabajo digital, lo que estamos entendiendo es que lo que el mundo acaba de crear, lo que el ser humano acaba de crear es un montón de nueva fuerza laboral que ayuda enormemente a la eficiencia de muchas cosas. Y ahí un poco enlaza con la pregunta que tú estás haciendo. Al final, ¿qué vamos a predecir? Pues hay muchas cosas que a raíz de tener inteligencia artificial, y me refiero específicamente a agéntica, nos está ayudando hoy a hacer cosas que antes no podíamos hacer. Una compañía, por ejemplo, como Unipago, que tiene administración de toda la base de datos, mucha información, hace muchos años sabíamos que teníamos mucha información, pero no sabíamos qué hacer con ella. Porque al final sí, tenemos mucha información, pero ¿y para qué sirve? Hay 3 cosas en particular que hoy en día estamos haciendo que ayuda muchísimo. Por ejemplo, todo el tema del desarrollo de modelos de análisis predictivos son súper útiles para ayudarle a todos los que participan en el sistema de seguridad social, administradoras tanto de pensión como de salud, a entender un poco mejor el perfil de su cliente. Diego hacía una mención muy interesante, ahora son micromundos. O sea, yo puedo investigar, analizar y predecir el comportamiento de cada persona sin tener que establecer realmente grupos colectivos como tal. Porque en la medida en que hoy en día la creación de ese tipo de agentes, que a su vez se habla con agentes, hace que la posibilidad de hacer interacción de data es tan importante que sea capaz de predecir realmente, basado en su historia, qué es lo que va a pasar con el comportamiento de un ser hacia adelante. Ese elemento hace 2 años no lo imaginábamos, porque teníamos que hacer demasiada investigación para poder tratar de medio entender cómo se va a comportar alguien. Ahora imagínate la importancia que pueda tener una persona asesorando a alguien que lo pueda identificar claramente sabiendo cómo se comporta y cuál es su esquema de manejo. Eso tiene un valor enorme.
Tiene otro elemento importante. Siempre hablamos del tema de costos. Cómo hacer para reducirlos, cómo hacer para garantizar que eso se traduzca en mayor rentabilidad, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos. Pues bien, desde el punto de vista de tecnología, eso es un elemento muy importante para nosotros. Porque cuando uno maneja tanta data, obviamente los errores, los patrones, las oportunidades son necesarias trabajarlas y para poder eliminar. La inteligencia artificial ayuda mucho en ese proceso, no tengo que explicar más allá de lo que eso realmente significa. La posibilidad de establecer un ciclo, un proceso, identificar, entender, saber cómo funciona, sacarle soluciones, variables, etcétera, e interactuar con todos los modelos, es un esquema que no se nos imaginamos que existiera. Nos ayuda. Y yo creo que el tercer punto tiene que ver, desde el punto de vista más interno de procesamiento, el hecho de administrar plataformas tecnológicas con tanta ayuda al lado, con tantos nuevos recursos al lado, es un tema que no tiene precio. Yo creo que eso en resumen es lo que yo puedo decirte, de cómo ese tipo de nueva tecnología hoy realmente está haciendo grandes cambios. Yo creo que tenemos que entender que no es solamente consultar datos para que nos dé respuestas rápidas, salgamos de ese esquema, ahora es cómo cada uno de nosotros tenemos aquí un montón de agentes, yo particularmente uso varios, que me ayudan mucho en cómo hacer que eso sea más rápido, que todo sea más funcional. Eso y otra serie de elementos más adelante que tienen que ver con y dónde entra el ser humano y dónde es que está la relación entre el ser humano y la máquina, es diferente. Decirle gracias a una máquina como que uno se siente incómodo después de que le da una respuesta. Solamente era eso. Nieves, ¿cómo tú ves qué tan lejos está utilizar estas nuevas tecnologías en la industria? ¿Estamos cerca, más cerca de lo que creemos? ¿Cómo lo ves? Definitivamente pues ya las estamos usando, ¿no? O sea, lo mencionabas tú ahora, sí estamos haciendo nosotros ya algunas pruebas, ya algunos experimentos en los que estamos probando mensajes de cómo estamos comunicando con estas tecnologías. Hay participantes del sistema de ahorro para el retiro en México que ya han creado agentes que puedes chatear con ellos en WhatsApp y genuinamente tener una conversación sobre tu jubilación con un agente virtual que te va a asesorar y te va a decir cómo encontrar tu cuenta, te va a decir por lo menos los básicos de forma bastante amable, ¿no? Bastante razonable comparada con, o sea, sin tener tiempos de espera en un call center, sin tener ese tipo de cosas que sí son fricciones que se tienen con el sistema y que de verdad hoy te conectas. Justo hoy me mandaron la versión final de uno que está desarrollando millas para el retiro y ya, o sea, le escribes y te cuenta todo, ¿no? No tienes mayor necesidad de hacer algo. Yo creo que estamos ahí, todavía hay un enorme camino por recorrer, yo creo que tenemos que hacer mucho más, tenemos que analizarlo desde pues, las experiencias internacionales, desde lo que ha funcionado y lo que no, y el reto es justamente mantenerte al día, porque como bien comentaban, pues lo que empiezas a diseñar hoy en 3 meses ya es obsoleto. Entonces hay que estar justamente todo el tiempo trabajando en ello, todo el tiempo buscando y creo que también aprendiendo o tal vez todos educándonos en cómo discernir, ¿no? En Amafore también un día hicimos ahí le preguntamos a la inteligencia artificial cómo se calculaba un índice que desarrolló CONSAR para medir eficiencia operativa y de servicios y la inteligencia artificial nos dio una explicación espectacular, pero que no tenía nada que ver con el indicador. Entonces, justamente tenemos que aprender también a cómo le hacemos para combatir esas cosas que sí están pasando, ¿no? Que los usuarios están llegándole a preguntar a ChatGPT, oye, mi Afore me da un buen rendimiento y que el ChatGPT le dice, no, fíjate que no está dando tan buen rendimiento. ¿Y cómo combatimos eso? ¿Cómo combatimos que la inteligencia artificial también inventa y que es muy complaciente y que también estamos viendo que eso está pasando, ¿no? Entonces, tenemos que ser súper cuidadosos y ahí es donde es muy importante también lo de tener buenos insumos, alimentar con buena información y con buenos datos a la inteligencia artificial para precisamente obtener lo que realmente necesitamos, lo que realmente puede hacer una diferencia en la calidad de vida del usuario y el futuro de los usuarios. Pero sí creo que facilita mucho, ¿no? Creo que todos aquí hemos tenido alguna experiencia de un tema de estos que sentíamos que teníamos que revisar 300 documentos para entenderlo.
y que le pedimos a la inteligencia artificial que nos lo explicara y lo entendimos. Y eso es valiosísimo en un esquema tan complejo como el del ahorro para el retiro, que muchísimas personas de plano no entienden y bloquean de su espectro de información porque dicen, es que eso siento que necesito dedicarle horas para realmente entender algo, y a lo mejor sí podemos llegar al punto en el que yo, oye Claude, explícame cómo funciona esto, y que Claude me dé una explicación sencilla y que me quede tranquila. Pero el chiste es que logremos que sea también una explicación correcta. Y ahí para ir cerrando el espacio, ¿qué rol tenemos ahora frente a estas tecnologías, ¿no? De hecho, conversábamos, Diego, en algún momento, nuestro rol como consultores, y hace un tiempo cuando vimos la explosión de estos agentes, decíamos, Diego, creo que tenemos que en un pequeño tiempo ya cerrar la tienda, hay que dedicar a hacer algo más físico, clases de yoga quizás, ahí va a ser más difícil que nos reemplacen, ¿no? Pero después vimos que no era tanto, ¿Qué rol tenemos desde la consultoría? ¿Qué rol tenemos desde cada uno de nuestros frentes, ¿no? Bueno, quizá primero, como aquí hay reguladores también, a lo mejor les podemos pedir ayuda para que hagan cotizar a Claude y a Gemini y a todos estos, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Y luego también yo creo que a lo mejor hay que leer menos a Harari y más a Rosling, que el de Factfulness, ¿no? Tener una visión un poco más optimista de la vida. Al final, las cosas siempre van a mejor. Es como la bolsa, siempre sube. Lo que pasa es que a lo mejor te pilla el momento en que se pegó el castañazo, y entonces, pero eso va así. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer con todo esto? Yo creo que nos facilita cosas. Ayer, tanto el profesor Barr como el profesor Diamond, cuando nos hablan del modelo sueco, etcétera, y me lo recordó mucho Manuel cuando dijo lo de los 10 o 15 ciclos de vida del sistema chileno. Hay que ayudar a la gente, por Dios. O sea, en el sistema sueco empezó con opción para elegir entre 800 fondos para poder poner tu 1.5% entre 800 fondos. Eso es una barbaridad absoluta. De hecho, hasta uno de los creadores, digamos, del sistema confesaba, no, yo tengo mi 1.5 lo pongo en el fondo por defecto. Entonces, no hace falta todo eso. Hay que simplificar las cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Con la IA podemos tener una simplificación radical de todo eso, y que la IA nos proponga por defecto la mejor opción para cada uno, porque la mejor opción de los 800 fondos no es igual para todos los suecos. La mejor opción de los 15 de las 15 trayectorias de ciclo de vida no es la mejor para toda la población chilena, pero la IA sí nos puede ayudar precisamente, y nosotros desde nuestro rol, todos los que estamos acá, desde el rol que tenemos, sea el que sea, podemos tratar de trabajar en hacer que esa opción real por defecto sea la mejor para el perfil de riesgo, ojo, no de riesgo financiero, de riesgo global. De eso no hablamos hoy, pero podríamos hablar mucho de los perfilados psicográficos, es decir, los perfilados no solo de riesgo, sino los perfilados que incluyen las cuestiones de comportamiento de la gente, ¿no? Y luego, por otra parte, facilitar mucho el proceso de toma de decisiones diseñando una arquitectura de decisión que sea la que menor resistencia al final genere para todo esto. Sí quisiera lanzar como una advertencia final, porque no todo esto, o sea, parece bonito, pero no todo es maravilloso, por supuesto. Nieves acaba su intervención con algo, sería maravilloso si encima nos dijera la verdad, ¿no? Hay otro tema que me gustaría, como ustedes saben, los sesgos conductuales, esos sesgos que tenemos y de los que tanto hablamos, hay básicamente dos tipos: los cognitivos, cómo percibimos la realidad, y los emocionales, cómo sentimos la realidad. Los cognitivos son mucho más fáciles de predecir y de actuar con ellos, los emocionales no tanto. Entonces, todo esto que estamos contando, tenemos todavía un gran campo de mejora en lo que se refiere a la expresión de nuestras emociones y cómo nuestras emociones nos hacen tener un comportamiento u otro, que además cambia súbitamente. Y eso es algo que todavía tenemos mucho recorrido por hacer,
afortunadamente. Muchas gracias. Lucas, ahora con lo que comentabas de este nueva masa a emplear con agentes, nosotros tenemos algunos agentes y le hemos puesto nombres además, ¿no? Entonces le dice, anda, pregúntale a Lucas a ver si su presentación está hecha, ¿no? Y Lucas es el agente que te revisa y hay cierta impunidad, como dice Nieves, porque a veces se equivoca y le dijimos, oye, te equivocaste. Sí, lo siento, fue un error. Brillante observación, eres muy agudo, ¿no? Y claro, no hay ese feedback de que yo me puedo pelear con mi compañero, ay, ¿no? Y tener algo de satisfacción, ¿no? No te puedes pelear con la IA, ¿no? Porque te va a dar la razón. Lucas, ¿qué rol tenemos desde tu lado? Mira, yo creo igual que Diego, hay que creerle menos a Harari y más a Roslin, porque hay que creer más en el ser humano que en la máquina. Bah. De alguna forma, qué es lo que sucede? La máquina, por denominar a la IA con un nombre genérico, nos está dando el aspecto más genérico, el más bruto de todos, conocimiento, capacidad, velocidad, etc. Pero le falta algo que no tiene, capacidad moral, ética, no tiene, digamos que, juicio. Igual, si lo alimentamos con un montón de basura, basura va a ser el resultado. Latinoamérica, y no puedo hablar de Europa porque no lo sé, pero Latinoamérica con toda la problemática que tiene del manejo de sus datos, muchos de ellos con mucha dificultad, porque no precisamente tenemos dificultad hasta para poder llegarle un estado de cuenta físicamente a alguien, porque cuando se traslada de un lugar a otro lo perdemos. Entonces, en la medida en que toda esa cantidad de información tenga defectos, obviamente los resultados van a ser defectuosos. ¿Qué le pasa al ser humano de todas formas? Hoy en día sigue creyendo en el ser humano. Yo no estoy muy convencido que estemos de acuerdo en que una asesoría a través de un bot nos va a dar confianza. Tal vez el ser humano nos genera esa confianza y esa credibilidad que la máquina no nos da. A la máquina le creemos datos, le creemos procesos, le creemos muchos temas, pero decisiones de ese esquema seguramente todavía no. ¿Qué va a pasar más adelante? No lo sabemos, pero en este momento la credibilidad es necesaria del ser humano. Entonces, ¿dónde está la participación humana? La máquina sigue siendo un copiloto, el que dirige sigue siendo un humano. ¿Cómo hacer eso para no caer en el error de darle las gracias a la máquina y que la máquina te conteste con mucho gusto, abrazos, nos vemos mañana? Es muy difícil. Pero llegar allá es un ejercicio de cómo el ser humano todavía necesita la confianza del ser humano para decisiones tan importantes como su futuro. Creería que ahí está el punto de quiebre entre la máquina y el ser humano. Nieves, ¿cómo vemos ese rol desde la industria? ¿Cómo convivimos con esto? Creo que vamos a tener que ir buscando el equilibrio poco a poco, porque también, no sé, y ahí el experimento de McDonald's es muy interesante. O sea, cuando ellos obligaron a que pidiéramos por una máquina, resulta que pedimos más. Nos da menos vergüenza decir que queremos unas papas fritas grandes. O sea, y entonces lo mismo puede pasar con las finanzas. Me da menos vergüenza reconocerle a un bot, a una inteligencia artificial, que tengo deudas, que no me alcanza para ahorrar, que pienso que no sé, que el futuro es negro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también hay una parte que el poderlo confesar con un agente virtual puede ser una puerta para justamente aterrizar, tranquilizar, calmar y regresar a esta parte de optimismo de, bueno, no te preocupes, o sea, sí es un plus de la inteligencia artificial que siempre te dé la razón y siempre te diga que no estás tan mal. O sea, creo que poder decir, no, mira, aquí está, vamos a hacer un plan juntos, te vamos a ayudar a que salgas del proceso, pero justo también creo que en el tema previsional tenemos que ser muy conscientes que estamos en el tercer o cuarto nivel de las finanzas personales y que hay prioridades de hoy y que siempre va a haber ese sesgo al presente. Y que entonces tenemos que decir, bueno, pues entiendo cuál es tu problema hoy, te ayudo y te acompaño a resolver tu problema hoy y vamos trazando un plan. Y entonces tenemos que sí empezarnos a hablar incluso con otras industrias del sistema financiero para ver cómo integramos las soluciones a que la salud financiera de las personas sea integral. Porque si no, no vamos a llegar nunca a la previsional. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos 20 segundos antes.
Creo que nos llevamos como conclusión que la IA nos abre las oportunidades, es un habilitador espectacular, que si no lo estamos usando hoy, hay que preocuparnos saliendo de esta sala, tenemos que empezar a utilizarlo más, pero hay que utilizarlo con cuidado, ¿no? Hay que alimentarla de información valiosa, hay que hacer el doble check, creo que todavía no nos van a reemplazar. Un poco lo que hablamos en algunos foros era, hoy la capacidad más importante ya no es hacer, es darse cuenta si la respuesta que te da la IA tiene sentido, tiene lógica y poder contrastarla para no creer ciegamente. Muchas gracias, espero que esto haya sido útil para usted.